Estoy conectando de nuevo en YouTube. Bueno, dice que conexión excelente ya. Gracias, Victoria, qué bella estás. Gracias por decirle sí a este espacio. Te lo he agradecido muchas veces, pero te lo vuelvo a agradecer. Te lo vuelvo a agradecer. Gracias por estar aquí, gracias por querer contar tu historia. Sé que requiere valentía estar aquí y contar tu historia. La primera historia fue súper conmovedora y muy emotiva. Isa nos trajo, o sea, nos llenó como ¿sabes? De herramientas, me encanta que todo le decía, qué hermoso, me encanta ella, el hueco hermoso, qué hermoso eso que me dices, o sea, como la capacidad de ella de ver lo hermoso en todo. Y bueno, ahora tenemos a ti, que yo sé que también tu historia, como lo dije hace ratico, también viene de perderte de ti por no reconocerte y ahora volver a ti para sentirte completa con quien eras. Así que gracias de nuevo, amiga, por decirle sí a este espacio, por contar con tu historia, por querer honrarte a ti misma y a las personas al recordarle que somos todas poderosas, somos grandiosas y que cuando se nos olvida que hay una que viene a recordarnos que sí podemos. Así No, que Isa, gracias. perdón, Ros, gracias a vos porque, como ya te he dicho también, y es algo que mencioné en el live, yo creo que estos espacios son importantes. Todos tenemos nuestro proceso de sanación, lo hemos tenido, lo estamos procesando, lo tendremos en un futuro, es parte de nuestra experiencia, es parte de nuestro caminar, es parte de reencontrarnos, de sanarnos a nosotros mismos, pero más importante aún es que toda historia puede verse reflejada en otra persona y con nuestras voces nosotros podemos ayudar o tender nuestra mano a esas almas que de repente se encuentran en ese espacio, en ese lugar o en ese pozo donde nosotros en algún momento estuvimos, ¿no? Y brindarles nuestra sanación desde nuestro lado de experiencia, desde el otro lado de la calle, como quien dice, puede ser muy importante para alguien, tan solo contar nuestra historia. Entonces, si sirve como para prender una chispita de esperanza en alguien, bueno, hagámoslo, ¿por qué no? Y creo que es parte del proceso también abrazar nuestra vulnerabilidad, sentir nuestras emociones, más allá de que ya las hayamos sanado o reconocido, porque a veces el proceso de sanación no es tan sencillo, no es algo que se hace de un momento para el otro, y pueden pasar años y nosotros seguimos todavía sanando esos residuos energéticos que nos quedan de ciertas experiencias. Pero bueno, qué lindo que siempre del otro lado haya alguien que se pueda beneficiar de eso, porque es una de nuestras misiones aquí, ¿no? Sanarnos, pero también ayudar a otros a sanar. Sí, yo digo que cuando nosotros contamos nuestra historia o cuando lo que nos sirve a nosotros le puede ayudar a otra persona más, a otra persona, yo siento que tiene sentido. O sea, yo digo, sí, es que si yo aprendo algo para mí y las que me conocen saben, yo necesito echar el cuento, yo necesito compartirlo, pero es porque siento que ahí tiene sentido. O sea, lo que yo descubro que tiene sentido, que me puede ayudar a mí, que puede ayudar a otros, ahí es cuando adquiere sentido, siento yo. No, Así que, completamente. cuéntanos tu historia. Muy, qué parte de mi historia, porque siento que desde que estoy en este plano he sido desafiada constantemente a tener mi propia experiencia y mi propia sanación. Pero hoy voy a contar la parte de la historia que yo nunca antes conté. Y me pone muy emocional esto porque yo recibí el llamado a contar esta historia en el día de hoy. Entonces es algo muy personal, abro mi corazón y mi alma por primera vez ante personas que no son cercanas, porque sé que hay muchas que tienen que recibir este mensaje. Entonces, bueno, se puede decir que yo vengo de una familia católica, yo nací en Uruguay. Am, pero desde muy chiquitita yo sentía conexiones, presencias, energías no visibles que muchos no ven, que muchos no sienten. Entonces siento que el primer rechazo que yo empecé a experimentar fue por parte de mi familia al no entender lo que me estaba sucediendo. Claro, hay muchos factores de creencias involucrados, ¿no? Sobre todo cuando vengo de una familia con una creencia muy fuerte que quizás no puede entender estos aspectos o no puede darles explicación. Entonces, siempre, no, Victoria, no digas eso, te van a ver como la rara de la escuela, o van a pensar que tenés problemas.
por favor no estés hablando de estas cosas, quizás no están así. Entonces, desde chiquita sentía eso como de callar lo que yo sentía, ¿no? De no mostrar la persona que yo era. También siempre fui una persona muy en conexión con sus emociones, ¿no? Una persona muy empática. Entonces también eso me hacía ver el mundo desde otro lado, desde el lado del corazón, desde el lado del sentir. Y también ese rechazo continuo de no seas así, el mundo te va a comer, que las personas no te van a tomar en serio o van a abusar de tu bondad. Entonces, claro, si desde chica vos tenés esa contención que es tu familia y te marca un camino, por supuesto que yo fue el camino que empecé a recorrer. Eso me hizo ir perdiéndome, renegar y esconder el ser que yo era, esa conexión que yo tenía entre los dos mundos, porque así me sentía yo, me sentía una persona que estaba tanto en conexión con el mundo terrenal como con el mundo espiritual, con ese mundo no visible. Pero bueno, lo fui callando por muchísimos años. Em, el foco realmente donde se despertó mi sanación fue también en ese núcleo familiar. Yo nunca tuve un hogar con amor. Yo tenía unos padres muy lejanos, muy fríos, y yo, claro, era completamente diferente. Yo necesitaba cercanía, necesitaba amor, necesitaba contención. Am, la hermana mayor de tres, pero bueno, poco a poco, más allá de que no había amor, se empezaron a manifestar situaciones de violencia, violencia primero hacia mi madre. Por supuesto que yo no podía dejar eso así y de repente intercedía y la violencia era hacia mí misma por parte de mi padre. Recuerdo muchas veces escondiendo a mis hermanos menores para que no estuvieran frente a ese tipo de situaciones, tratando de alguna manera de cuidarlos, de protegerlos, ¿no? Y fueron muchos años así. Eso, claro, hizo que cada vez más y más lejana estuviera a esa conexión espiritual y a esa esencia propia que yo traje a este mundo. Y de a poquito me fui perdiendo. Y de a poquito fui descreyéndome de la espiritualidad, diciendo que no me estaba salvando, que por qué me hacía vivir este tipo de situaciones. Empecé a desconfiar cada vez más hasta que la apagué completamente y me hice una persona fuerte, una persona que escondía sus sentimientos, una persona que no estaba conectada con la felicidad, pero una persona que accionaba y que se protegía a sí misma para poder seguir adelante de alguna manera, porque yo en ese hogar era la figura que marcaba justamente la fortaleza. Eh, una noche todo lo cambió y nunca la voy a olvidar. Fue la noche que yo vi que mi padre posiblemente podía llegar a matar a mi madre. Y yo tomé la decisión sin pensarlo de denunciarlo. Era lo único que yo sentí que podía hacer para quizás salvar de alguna manera a mi madre y salvarnos a nosotros, a mis hermanos. Entonces, claro, eso, yo tenía 17 años en ese entonces. Y bueno, eso hizo que yo cargara con mucha culpa, ¿no? Y que me planteara realmente era mi lugar hacer eso. Eso dejó a mi madre justamente cargando con la responsabilidad de tres hijos menores. Mi madre en ese entonces no trabajaba, no teníamos cómo sobrevivir porque ya no teníamos el apoyo financiero de mi padre. También generó ciertos rencores por parte de mi madre, porque ¿cómo hiciste eso? Nos cambió la vida, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a salir de acá? Y yo me acuerdo que le decía, no, no te preocupes, no te preocupes, voy a buscar la manera, yo lo hice, yo lo voy a solucionar. En ese momento estaba cursando la facultad de arquitectura, que era mi sueño en ese momento, porque como te dije, yo me desconecté de la espiritualidad y me obligué a ser esa persona que buscaba salir adelante y me refugié muchísimo en mis estudios, en ver un futuro por ese lado. Y bueno, y tomé la decisión de dejar la facultad, de buscarme un trabajo y empezar a mantener a mi familia y sobre todo ayudar a mi madre que había entrado en un pozo depresivo muy grande. Y claro está que todas esas cargas emocionales y esas culpas y esas responsabilidades que sentimos se empiezan a manifestar en el plano físico. Y me enfermé primero emocionalmente, empecé a padecer ataques de pánico severos.
también depresión, pero de esos ataques de pánico yo al principio no entendía qué me pasaba, pero yo sentía que el corazón se me salía del pecho, se me dormía completamente el cuerpo, o sea, perdía total potestad de quién era yo y, y era esa situación de no ver una salida fácil y de ver que cada vez caes más y más y más y más profundo y que no había nadie del otro lado para salvarme. Realmente no lo había. Mi madre no estaba en las condiciones, mis hermanos eran pequeños, yo en ese entonces con 17 años no tenía una pareja, entonces sí estaba muy solita. Eso creía yo, porque no lo estaba. Por supuesto, en todo ese camino yo lo transité en soledad, un dolor muy, muy fuerte, pero que yo sentía que estaba sola, aunque siempre las señales estuvieron ahí, y yo no las quería ver y yo no las podía ver, pero yo siempre estuve protegida, yo siempre estuve acompañada, guiada hacia el camino que tenía que dar, ¿no? Que en ese aspecto yo lo sentía como algo inconsciente, aunque era algo que realmente estaba presente, solo que yo había cortado ese cable que me conectaba con la espiritualidad, con mis guías, con mis maestros, con el universo. Y de alguna manera toqué fondo. Y fue ahí cuando yo toqué fondo que me enfrenté a la decisión de, ok, yo puedo seguir por este camino, destruyéndome a mí misma, cargándome con culpas que no sé si realmente son avaladas, porque claro, yo tomé una acción radical, pero a partir de querer salvar a una persona que yo amaba muchísimo, ni siquiera fue por mí misma, o puedo buscar la manera de salir adelante. Fue en ese entonces cuando yo tomé esa decisión consciente que mi ayuda se empezó a manifestar más y volvió mi conexión espiritual. Entonces ahí empecé de nuevo a sentir las energías, empecé a escuchar los mensajes, siempre tuve una canalización muy fluida con el universo. Y entonces el universo me fue presentando las personas correctas en el momento correcto, fueron llegando mis primeros maestros. La primera que llegó fue en el rol de una amiga, y ella me presentó un centro de meditación porque hablaba mucho con ella, yo sentía mucha resonancia, mucha afinidad, ella había pasado por una historia similar también con su familia, ella también experimentaba esa conexión con el más allá, no podía ver y sentir las presencias que no se pueden ver. Y me dice, bueno, mira, si querés venir a este centro de meditación, que yo creo que capaz que te ayuda, pero probá. Y yo en el momento no, la verdad, Moni, que no tengo ánimos, no tengo ganas, siento que ese universo no me ayudó cuando yo lo necesitaba, ¿por qué voy a ir? ¿Cuál es el punto? Porque, y eso es lo curioso de la situación, que en ese entonces, cuando yo estaba en desconexión, yo veía toda esta experiencia como un castigo, era algo que me estaba castigando a mí, ¿no? Y por qué yo cargaba con todo ese peso, con toda esa situación, por qué tuve que ser el rol de la que tomara la decisión cuando ni siquiera me correspondía. Todo eso yo no lo entendía y lo veía como, es un castigo para mí, son golpes, ¿qué hice? ¿Qué fue algo tan grave que yo tuve que haber hecho en algún momento, en alguna vida para merecer esto? Y lo curioso es que hoy lo veo desde la gratitud porque fue ese dolor y fue esa experiencia y ese rol que yo tuve que determinar, que más adelante con mis herramientas entendí que ese era uno de mis propósitos en esta vida, traer sanación a mi familia. Y yo lo veo como lo que me motivó a encontrar mi medicina, ¿no? Claro que empecé a ir a ese centro de meditación y eso fue solucionando de a poco mis ataques de pánico, porque la herramienta de la meditación es muy poderosa para poder encontrar y hallar ese control de tus emociones. ¿No? También me hacía autoconocerme, me hacía plantearme muchas cosas con respecto a la experiencia que sucedió, porque eso no quedó ahí. Yo después durante años tuve un abuso psicológico por parte de mi padre, ¿no? Constantemente por lo que había pasado. Entonces no estamos hablando de que fue una noche, esa noche fue donde se manifestó, ¿no? Toda esta experiencia que fue lo que cambió mi vida y fue ese punto de inflexión en mí misma que me hizo reencontrarme, porque eso es lo maravilloso del universo, ¿no? Que siempre te brinda la sanación enmascarada de la experiencia que vos necesites para poder realmente tener ese golpe y decir, ok, es el momento, tengo que salir de este lugar o tengo que salir de cómo me siento o dejar esa parte de mí que no me deja avanzar. Si te llega desde el amor y lo entendés,
sería lo más maravilloso que le pudiera pasar. Pero el 99% de nosotros no lo encontramos desde el amor, no lo encontramos desde un dolor que nos parte el alma y que nos hace replantearnos realmente absolutamente todo, desde quiénes somos, desde qué creemos, de a dónde queremos ir, de por qué tuvimos que vivir esa experiencia, y es desde encontrar esa aceptación de la experiencia de nosotros mismos y de cómo obramos, donde realmente empieza ese proceso de sanación. Pero es que si no hay reconocimiento y no estamos abiertos a entender qué aprendizaje nos dejó esa experiencia o qué fin tenía en nuestras vidas, ese proceso de sanación no va a ser imposible, pero va a ser mucho más lento porque no damos ese primer paso. Y es que en esos procesos de donde el alma duele, como dices tú, donde se parte el alma, se escucha como un eco, ¿verdad? En esos Sí, procesos un poquito. donde se parte el alma es como que empiezan a surgir en nosotros partes que empiezan a surgir simplemente para, como para ir sanando ese quiebre. Y yo siento que es una magia que no podemos ni, no hay libro en esa magia, ¿sabes? Es como que lo que va surgiendo es lo que se va necesitando y va surgiendo lo que se necesita. Entonces, eh, es un proceso que se vive y que en esa vivencia es que va surgiendo esas partes nuestras que ya el alma está preparada para que nosotras las veamos, pues, porque ellas han estado ahí, lo que pasa es que nosotros no las hemos visto. Y como dices tú, generalmente es a través del dolor, en donde nos permitimos esa vulnerabilidad de dejar que esas partes salgan, pues. Sí, definitivamente. Y aparte, el camino se hace mucho más largo cuando la transitas en soledad, que fue un poco lo que me pasó, porque yo creo que lo que me hizo tomar esa decisión de salir adelante fue reconocer que yo necesitaba ayuda, que yo no era esa chica superpoderosa que todo lo iba a solucionar, ¿no? Y que de repente quizás pudo solucionar cierta parte de la historia, pero ¿qué pasó conmigo después de eso? Porque todo después empezó a tomar forma, mi madre salió adelante, consiguió un trabajo, mis hermanos se hicieron grandes, mi madre tuvo la posibilidad de conocer su alma afín, ¿no? Que de otra forma tantos años de infelicidad, de violencia, de llantos, si no hubiese pasado eso, la historia sería otra. Definitivamente quizás hasta la estaba llorando, ¿no? En una tumba. Por otro lado, mi padre también pudo rehacer su vida. Estuvimos muchísimos años sin contacto hasta que yo empecé a hacer mi sanación y hallé el perdón, ¿no? Y me reconcilié con ese perdón, con esa gratitud. Tuve la posibilidad de invitarlo, de tener una charla, de decirle cómo me sentía, mis miedos en ese momento, por qué había tomado mi decisión, que yo no lo veía con rencor ni con enojo, que por muchos años sí lo hice, porque me sentí desamparada por la persona que vino a este mundo a protegerme, ¿no? Y al final el rol terminó siendo otro, ¿no? Terminé siendo yo quien tuvo que proteger a mis hermanos menores, que proteger a mi madre. Entonces yo le decía, me cargaste con un rol que no me pertenecía, pero yo aprendí a perdonarte. Y hoy por hoy tenemos una relación hermosa, hermosa desde el amor y desde haber entendido los dos que teníamos que vivir esa experiencia y que fue parte muy importante de nuestra historia y que fue lo que nos permitió sanarnos y cada uno desde sus diferentes roles poder reencontrarse, ¿no? Y poder tener ese camino que realmente nos estaba esperando. Entonces, sí puede haber mucha tristeza, mucho dolor, mucha enfermedad emocional o física. A mí me costó muchos años porque todos esos bloqueos energéticos, emocionales que fui generando, me enfermaron mucho físicamente. Yo a la edad de 20 años me enfermé de los riñones, ¿no? Y padecía constantemente infecciones urinarias que terminaba siempre en un sanatorio. Más de las veces que puedo contar con los dedos de la mano. Y, y bueno, sí, el tema psicológico fue el más largo, ¿no? Porque bueno, lo físico uno lo va sanando, pero lo que queda en el corazón y lo que queda en la mente, yo siento que es el mayor reto que podemos tener.
¿Y qué nos puede ayudar? Bueno, como dije, primero ser conscientes de que toda experiencia tiene su aprendizaje y verlo desde ese lado y no desde el lado del castigo, que fue así como lo vi por muchísimos años y no me estaba llevando a ningún lado, solamente me estaba llevando a la autodestrucción. Em, pero por otro lado, tenemos que entender que cada proceso debemos realmente vivirlo y sentirlo, ser conscientes de que hay luz más allá de todo este dolor, pero es nuestra decisión tomarla, ¿no? Entonces, sí, yo sé que hay muchas personas viviendo eso del otro lado de este monitor, porque también muchos de mis pacientes quienes llegan con ataques de pánico, llegan con ataques de ansiedad, se vinculan mucho con mi historia porque saben que yo soy una persona que lo vivió, pero también soy una persona que dijo sí se puede y que salió adelante. ¿Y cuáles fueron esas herramientas? Primero, la meditación. Fue la primera herramienta que calmó mi mente, que me dio ese control emocional que necesitaba. Pero las terapias con cristales se podría decir que fue mi sanación más poderosa, porque a través de esa terapia fue que yo pude hacer desbloqueo de esas energías que tenía estancadas o de las energías residuales que también me había dejado esta experiencia. Y entonces me empecé a sentir más liviana, ¿no? Y toda esa energía empezó a fluir de nuevo en mí, me permitió empezar a conectar con mis maestros también nuevamente, me empecé a aceptar a mí misma, porque también yo estaba lidiando con tener que ser alguien en este mundo que yo no era. Y en el camino perdí muchas personas, sí, sí perdí muchas personas, pero también acepté que muchas iban a llegar, porque también de eso se trata, ¿no? De no quedarse atado a esas personas que vinieron a juzgarnos y tratar de encontrar apoyo y aceptación en esas personas que dicen, sí, o quizás yo no creo en esas cosas que vos crees, pero yo creo en vos. Y yo sé que si vos me estás diciendo eso es porque vos lo sentís así, ¿no? Y a veces es simplemente eso, no queremos pretender que las otras personas nos entiendan o que puedan sentir lo que nosotros sentimos. No, se trata del hecho de decir, confío en vos. Yo sé que vos no me estás mintiendo. Y eso ya es una frase muy poderosa porque siento que desde ahí se da la aceptación de ambos lados, desde de ambas visiones y puntos de vista, y se da esa sinergia hermosa, ¿no? Entre creencias diferentes. Y eso es algo que yo fomento muchísimo. Yo tengo amigos ateos, amigos budistas, amigos católicos, amigos judíos, y es hermoso porque son igual de abiertos como yo, que yo no tengo religión, yo soy un ser espiritual, pero qué lindo eso, ¿no? Lograr ese tipo de aceptación en nosotros mismos y me llevó años, pero bueno, aprendí que la pérdida a veces es necesaria, ¿no? Y que no son pérdidas, sino que fueron personas que formaron parte de nuestro camino, que cumplieron su rol, pero que ese rol ya cuando se cumple, ok, hay que liberarlas, ¿no? Y tienen que seguir su camino, y nosotros tenemos que seguir nuestro camino también. Se dice fácil, pero por lo menos a mí eso me cuesta todavía. O sea, soltar a las personas que yo siento que amo mucho, a mí me cuesta. Hay una pregunta que te quiero hacer, Victoria, y es que en esos momentos en cuando estamos como en esa noche oscura del alma, como dice Isa, que yo también le digo en el hueco, la meditación ciertamente a mí yo siento que me salvó la vida, pero ¿cómo se lidia con ese detenerse cuando lo que se siente es muy feo? O sea, ¿cómo se lidia con ese empezar a dejar de escuchar afuera eso que nos distrae de nosotros mismos? Pero que cuando nosotros nos empezamos a escuchar a nosotros mismos no sabemos ni siquiera qué hacer con eso y la meditación precisamente nos pone a mirarnos y a mirar lo que hay. Y a mirar lo que no queremos ver, sobre todo. Porque hay cosas hermosas en nosotros, pero muchas veces esas cosas hermosas están detrás de las no tan hermosas. ¿Cómo se hace cuando queremos comenzar a conectar con eso, en esos espacios de meditación, pero lo que estamos viendo no lo toleramos, no sabemos qué hacer, no nos gusta y es muy fuerte, pues. Bueno, y es que acá simplemente es tomar una decisión. Yo por muchos años yo sabía que las herramientas estaban ahí, pero no me sentía con la fortaleza, con la aceptación de poder tomarlas, por más de que me las estuvieran
diciendo, mira, acá está, es tan fácil como tomarlas para vos misma y empezar a emplearlas en tu sanación. Entonces, hay que respetar los procesos de cada uno, porque es que si nos salteamos pasos, la sanación nunca va a estar completa. Entonces, así te lleve años tratar de entender que esa decisión tiene que tomarse, es parte del proceso también, ¿no? Y el proceso de sanación se da desde el punto en que sentimos absolutamente todo lo que nos pasa, lo que nos da ganas de hacer y lo que no nos da ganas de hacer también, y aceptarse con mucho amor, ¿no? Porque cuando nosotros nos empezamos a poner cargas de tengo que salir adelante y no puedo, necesito, bueno, como hablaban en la conversación anterior, necesito levantarme de la cama y no puedo, siento que esas obligaciones nos hunden aún más. Entonces, aceptarnos, mimarnos, entendernos, es el primer paso y realmente sentir, porque es que tenemos que sentir todo lo que nos está pasando. Eso es clave para nuestra sanación posterior. Pero como segundo paso, el tomar la decisión, porque es un compromiso que hacemos con nosotros mismos. Es el hecho de decir, ok, toqué pozo, yo quiero seguir acá en el fondo del pozo o yo quiero salir adelante porque tengo toda una vida por delante, porque tengo personas que dependen de mí, porque tengo quizás un futuro hermoso, brillante, o porque puedo llegar a ayudar a otra persona contando lo que yo viví, ¿no? Que bueno, que ese fue mi caso y fue mi propósito y mi motor, ¿no? El hecho de sanarme a mí misma para empezar a sanar a los demás, porque yo estuve ahí, porque yo sé lo que se siente y porque yo sé que hay muchas personas que necesitan esa ayuda emocional y que a veces no encuentran en el sistema como tal, que van y dicen yo fui a un psicólogo y no me ayudó, yo siento que necesito entenderme desde otro punto, quizás desde una mirada mucho más desde el autoconocimiento de quién soy. Eh, y esa fue otra herramienta que a mí me ayudó muchísimo, la herramienta de los registros akáshicos. Cuando empecé a acceder, por supuesto, todas las herramientas que yo hoy por hoy manejo y pongo al servicio son herramientas que probé por muchísimos años en mí misma simplemente, porque mi sanación empezaba por mí. Y no fue hasta que yo realmente me sentí lista y que recibí el llamado de ya es el momento de empezar a brindar estas herramientas a tus hermanos en la tierra que yo lo hice. Entonces, empezar a abrir los registros akáshicos, entender dónde se generaban esos bloqueos, qué los generó, si es el linaje, si es de karma, ¿no? Si es algo que yo generé en esta vida, si traigo de vidas pasadas, o si es algo de antepasados y ya no me corresponde. Empezar a entender cada uno de esos factores es como que vas sacando hilitos, ¿no? Y empezás a, oh, este hilito corresponde acá, pero después empezás a tejerlo y ya tiene forma, ¿no? Eh, entonces, eso me permitió también sanar muchísimo. Es una herramienta sumamente poderosa y por eso yo también la quiero compartir con el mundo, porque de ahí parte el conocimiento. Es esa herramienta directa que te conecta con tu alma y empieza a todo tomar forma, empiezas a entender, empiezas a conectarte mucho más y sobre todo que en esa conexión constante con tus maestros mediante los registros, ya después no necesitas siquiera abrírtelos, que ya el mensaje lo canalizás directamente en el momento que tengas que canalizarlo. Entonces es sumamente poderoso porque tenés como ese guía constante que te va diciendo por acá sí, por acá no, y me ayudó demasiado. Explicar a las personas que son registros akáshicos, porque de Los repente hay registros personas que... akáshicos, sí, los registros akáshicos son los registros del alma. A mí me gusta explicarlo visualmente como es una gran biblioteca universal donde cada librito tiene la historia de un alma, ¿no? Desde que se creó hasta el fin, el infinito. Entonces ahí están todos los registros, todas las experiencias, todo lo que vivió, los roles que cumplió, las personas con las cuales conectó de un alma, de una persona. Entonces, claro, accediendo a todo este conocimiento, que realmente no tiene ni tiempo ni espacio, uno es capaz de entender muchísimas cosas. Y esa es la diferencia que hay con la sanación energética, que la sanación energética de chakras es en este aquí, en este ahora, no es en este cuerpo físico. Pero los registros akáshicos te permiten ir hacia atrás, te permiten ir hacia adelante o en el momento presente. Pero sí, a grandes rasgos y de una manera clara sería algo así. Ahí en ese espacio hay seres, seres de luz, seres elevados, que se llaman maestros, guías y seres queridos, y son quienes te brindan la información que vos necesitas. Y ahorita me venía la pregunta de que cómo empiezas a aceptar eso que de ti
que mucha gente cuestionó en algún momento, o que la gente, o que muchas personas o el mundo cuestiona por creencias, ¿no? Y, y yo misma me respondía con información, pero respóndelo tú, ¿cómo empezaste a aceptar que eso que de repente satanizaban en ti formaba parte de ti? Porque debió haber sido muy difícil que sentir que algo que tú eres, los demás lo satanizaban, ¿sabes? Entonces es como que yo soy satanizada. Entonces, ¿cómo te repusiste a eso? ¿Cómo sobrepusiste? No sé, no sé cuál es la palabra, pero ¿cómo te Sí, levantaste de eso? entiendo la pregunta. Yo no sé si todavía terminé Ujú. de aceptarlo, ¿no? Sí ha sido un espejo que he tenido y he cargado durante toda mi vida, tengo 38 años, y no ha sido fácil, realmente no ha sido fácil porque siempre como seres terrenales buscamos la aceptación por parte de otras personas y más los seres muy empáticos como es en mi caso, ¿no? Siempre queremos conectar, mostrar esa esencia que tenemos, que es pura, que no hay maldad, que es lo que sentimos, somos seres muy cariñosos, brindamos muchísimo amor, pero no fue hasta que yo entendí que yo tenía que soltar ese compromiso de que todas personas que yo conocía me aceptaran, hasta que empecé a aceptarme a mí misma. Porque yo, por estar tan enfocada en que los demás me aceptaran, yo no me estaba aceptando, yo estaba escondiendo quién soy, cuál es mi esencia, cuáles son mis creencias. Y fue un proceso de sanación muy bonito, porque ahí el universo se me abrió completamente. Y no fue hasta que yo tomé esa decisión de ser consciente de las pérdidas que se podían dar, pero más aún de las ganancias que yo podía tener en mi vida. Y no es algo que yo te diga que ya lo sané por completo. Todavía me cuesta, todavía me duele el rechazo, me duele cuando mi palabra se pone en duda, pero también hay que entender de que no podemos pretender que todos tengan nuestras mismas creencias. Y es parte también de la aceptación. Mira que siempre llegamos a la palabra aceptación, ¿no? Es algo muy poderoso, realmente tener el temple de decir, esta es mi creencia, pero yo respeto completamente la tuya. Y es por eso que también se da todo este rechazo y por eso también me estuve escondiendo muchísimos años. Pero, ¿cuál es la conclusión que yo puedo dejar de todo esto que realmente vale la pena? Porque yo empecé a ser feliz. Yo hoy me siento feliz mostrando quién es Victoria. Victoria es la diseñadora, pero Victoria también es ese ser espiritual, pero Victoria también es la lectora de registros akáshicos, pero también es la mentora de sanación energética, pero también es la esposa, pero también es la mamá de ese niño maravilloso de 9 años. Entonces, sí han llegado amigos, sí se han ido amigos, pero ya no es mi proceso, ya es el proceso de alguien más y también es la decisión de otra persona. Yo siempre doy mi esencia y doy lo que soy. Después, si la otra persona la acepta o no la acepta, ya eso es algo que no podemos controlar y eso es algo que también hay que aceptar y hacer las paces con eso, ¿no? Y bueno, qué lindo que quizás fuimos parte del camino de esa persona por un tiempo, aceptémoslo, seamos, no sé, tengamos gratitud ante eso, pero también aceptemos que si se tienen que ir, es su proceso y hay que respetarlo. Todos tenemos acá un camino que cumplir y experiencias de las cuales tenemos que aprender. No podemos eh, hacer rehenes a otras personas de nosotros mismos y menos que menos ser nosotros mismos los rehenes de quienes somos por tantos años. Y yo lo decía al principio, que todos merecemos ser felices. O sea, yo siento que la vida, o merecemos ser felices. Eh, y que sí, o sea, que estamos aquí, en esta experiencia, como cada quien lo crea, ¿no? Pero merecemos, la vida merece, o sea, yo siento que sí, merecemos que la vida se sienta rico vivirla. Y que bonito cuando tú dices, ya ahora yo soy feliz. Y ya solamente por eso le quiero decir a todas que vale la pena atravesar lo que hay que atravesar para aceptarnos tal y como son. Porque esa felicidad vale la dicha o vale la pena, como se dice. Definitivamente, yo siento que ahora estoy completa y es lo que la otra vez decía justamente en una mentoría que estuve, que antes tenía como la mitad de mi esencia cumplida, que era esa parte profesional que yo me había propuesto ser, ¿no? Y la alcancé, a nivel profesional lo alcancé y estoy donde quiero estar.
pero yo siempre sentía que me faltaba gran parte de mí misma, ¿no? Y no fue hasta que empecé a conectar de nuevo y a mostrar quién soy, más allá del entorno, más allá de la persona, más allá del que dirán, que yo siento que estoy en el camino que tengo que estar y que me siento en coherencia conmigo misma, porque antes me sentía totalmente incoherente, ¿no? Que no estaba mostrando quién era yo, que estaba escondiendo gran parte de quién soy. Entonces, también yo siento que acá hay un aprendizaje muy importante que es que nos aceptemos a nosotros mismos, que si somos así es porque somos seres únicos, seres maravillosos y ese es nuestro regalo y ese es nuestro don, ser como somos y brindar lo que somos al mundo. Después, quien esté ahí para aceptarlo, quien esté ahí para rechazarlo, ya eso no nos corresponde, ¿sí? Pero sí nos corresponde ser amorosos con nosotros, no sé, aceptarnos y sí, ser coherentes. ¿Y qué fuiste descubriendo de ti, ahora hablando de la victoria de ahorita y reconociendo la victoria que fuiste? ¿Qué pudiste reconocer, qué puedes reconocer hoy de ti que has desarrollado, que desarrollaste durante el proceso y que de lo cual te sientes orgullosa de ti? ¿Sabés qué fue la vulnerabilidad? Abrazar la vulnerabilidad, porque tuve que obligarme a ser fuerte y mostrarme fuerte por muchísimos años, muchos años. Y no te digo que no era fuerte, claro que lo fui, claro que lo soy, pero también era esa máscara de esconder esa persona y esa alma emotiva que soy, ¿no? Y que soy más emotiva que fuerte, quizás si me lo preguntas. Em, y entonces el empezar a aceptarme, el ser vulnerable y el decir, yo la pasé mal, ¿no? Yo también cometí errores y los sigo cometiendo. Es como ya el no esconder esa parte, porque en mi pensar antes era como si yo mostraba que yo no era fuerte, que yo me metía en un baño a llorar igual toda la noche, ¿no? Que yo gritaba porque estaba con un dolor que no podía cargar más en mi alma, era como, ok, te van a ver débil, ¿no? Porque eso fue lo que me fueron metiendo, ¿no? En mi cabeza, en mi infancia. Pero cuando empecé a mostrarme tal cual soy, que si veo, no sé, una persona en la calle que está sufriendo y me largo a llorar y esa soy yo creo que eso es lo lindo, el aceptarnos que está bien ser sensibles, que está bien mostrarnos como somos y que si somos alegres, porque también me ha pasado yo soy una persona súper energética y cada vez que me ven es como que pretenden que si sos espiritual seas un Buda más o menos. Y yo digo, no, eso no es así, mostrate tal cual sos, porque esa es tu magia, ese es tu brillo. Y yo no sirvo para estar en posición de meditación todo el tiempo cuando yo tengo tanta energía adentro, ¿no? Y soy una persona que está muy en conexión con sus emociones y que si ríe, ríe a las carcajadas y que si llora, llora a mares. Entonces, siento que no hay nada más lindo y un mayor aprendizaje que eso mismo, que reconocer los seres únicos y hermosos que somos. Te hablaba con Isa justo en el live que hicimos antes de esta semana, que ella tenía esa imagen y a mí también me llegó esa imagen en una meditación de que somos como un rompecabezas, que todos formamos parte del rompecabezas de Dios, pues, y que cada pieza es única. Y que cuando queremos de repente que ser como otra pieza, ya dejamos de encajar en nuestro lugar. Y entonces el rompecabezas comienza a faltarle un pedacito. Pero nosotros somos esa pieza única del gran rompecabezas de Dios. Entonces casualmente coincidíamos las dos en esa, como metáfora se llama, no sé, como en esa visualización de ella en su meditación y yo casualmente también lo acababa de ver en mi meditación. Es una linda manera de verlo, ¿no? Yo sí estoy convencida de que todos somos parte del plan divino y que todas nuestras almas están conectadas energéticamente. Y también es por eso que la energía se siente, que uno cuando está con alguien que vibra igual, te sentís que lo conoces de toda la vida, aunque lo conociste ayer, pero sin embargo hay personas que uno siente como ese rechazo inmediato, ¿no? Y que trata de entender, pero ¿por qué? Si esta persona no me hizo nada, si la conozco por primera vez, pero es que es algo que se siente y no se puede explicar. Así también como los lugares. Siento que los lugares nos enseñan muchísimo, ¿no? Si son lugares para nosotros, si no, los ambientes de trabajo. Cuando empezamos a entender nuestra energía, también es una herramienta muy poderosa porque nos guía en qué lugares y con qué personas deberíamos estar y con cuáles quizás tenemos que tomar cierta distancia. Pero sí estoy convencida de que es así.
sabés que soy sanadora energética, entonces por supuesto que apoyo la teoría de que somos energía, el universo es energía y toda energía está en conexión más allá del plano físico que sea. ¿Con qué mensaje te gustaría cerrar tu historia, Victoria? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle al mundo a través de esta ventana y con la cual hoy te atreviste a contar por primera vez tu historia? ¿Qué mensaje te gustaría que el mundo sepa a raíz de tu historia? Bueno, voy a tomar uno, porque siento que hay muchos mensajes y muchos aprendizajes que han surgido en este espacio, pero creo que el más relacionado a mi historia, ¿no? Que yo siempre digo que no es mi historia, es la historia de muchos. em, Creo que puede ser que el dolor, más allá de todo lo que nos cause, es ese elemento que necesitamos para transformarnos, ¿no? Y que ese dolor puede ser justamente el hallar nuestra propia medicina. Y por eso me gustó llamar así, ¿no? Ese es el título que tiene esta parte de mi encuentro, ¿no? Que encontré mi sanación a partir de mi dolor y es que así es, porque más allá de la experiencia que tengamos vinculada a esta emoción tan potente y poderosa como es el dolor, nosotros ahí hallamos cuál es esa herramienta, esa sanación que nos sacó desde ese espacio, que nos curó, que nos brindó amor. Pueden ser diferentes para cada uno, ¿no? En mi caso fue aceptar mi vulnerabilidad, aceptarme a mí misma y en el camino encontré las herramientas, claro que sí, pero que siento que las herramientas están dentro de nosotros mismos. Todo el resto, bueno, son los medios, ¿no? Por los cuales quizás encontramos esa ayudita para transitar nuestro camino a la sanación. Y otro mensaje que quiero dar es que todos tenemos fortaleza y yo sé que en esos momentos, porque estuve ahí, uno se siente que no tiene fuerzas en absoluto, ni siquiera para vivir, pero la fortaleza siempre está dentro de nosotros, solamente hay que tratar de buscarla. Y aunque sea difícil tratar de buscarla porque es que no tenemos más que dos opciones, seguir adelante o no seguir. Entonces, la vida es un regalo maravilloso que el universo nos brindó con sus altos y bajos, porque el camino de crecimiento no es lineal, nunca lo va a ser, pero verlo todo como un regalo y bueno, y que los dolores sean aprendizajes, pero que no sea eso que nos termine llevando a nuestra perdición, ¿no? Lo que nos apague nuestra luz, porque somos seres muy luminosos. Y eso, el dolor siempre es algo que nos va apagando poquito a poquito. El tema es tomar la decisión de que eso no termine afectándonos al punto de realmente no ver esa salida. Y, y, y yo lo comentaba también temprano, que es nuestro destino reconocer nuestra grandeza. O sea, es nuestro destino, no, es nuestro destino con estar aquí en esta experiencia humana. Entonces, de repente hay personas que nos podemos tardar más o nos podemos tardar menos en comparación con lo que nuestra mente nos puede decir como correcto o incorrecto, pero es nuestro destino. Así que todo pasa. eh, y como dice Victoria, el dolor no es más que algo que nos va a moldear para simplemente encontrarnos con lo que ya somos. Así Así que, es. hermosa, gracias por este espacio, gracias por tener la valentía, porque sé que se necesita coraje para contar en público eso que ha estado allí y que duele, pues que forma parte de tu historia y que muchas veces no la vemos con, con reconocimiento, sino que solamente cuando nos atrevemos a hablarla empezamos a darnos cuenta de lo que somos capaces, lo que hemos sido capaces y lo fuerte que hemos sido y lo vulnerable que hemos rescatado de esa fortaleza. Y gracias, amiga. Gracias por No, por decirme. favor. Gracias a vos por, de nuevo, lo mismo, por brindarme este espacio para que mi voz sea escuchada, para que mi historia sea conocida, pero no por mí, sino porque sé que puede estar ayudando a alguien, sé que así va a ser, y realmente brindar esa esperanza, ¿no? Que muchas veces necesitamos, que alguien nos diga que sí se puede, más allá de la situación, de ese dolor que estemos experimentando, de lo solos que podamos sentirnos. Y es curioso porque de las pocas veces que he contado esta historia es la primera que yo no me largo a llorar. Entonces, qué lindo el descubrir que también es algo que sané,
¿no? Cuando uno ya lo cuenta con una sonrisa en la cara como parte de nuestra historia eh, y de nuestro capítulo, es lindo, porque eso nos demuestra bueno, que la tarea ya se cumplió, ¿verdad? Y que el aprendizaje ya se entendió. Así que lindo fue Aplausito para Victoria. descubrir. Aplausito para ti, Victoria. Porque te lo mereces, eso es gracias a que tú lo elegiste. Eso es gracias a que tú lo has elegido una y otra vez. Así que el mérito es para ti. Y gracias a que tú lo has podido hacer, nos está mostrando de que sí es posible y Ay, que la luz sí existe. con mucho amor, claro que sí. Espero que realmente pueda ayudar a alguien. Claro que sí, claro que sí. Así que hermosa, gracias por este espacio. Y bueno, contigo, si hay una pregunta, si hay alguna pregunta de alguna de las participantes o de los participantes, para no poner que solo mujeres. Creo que los dejé a todos sin palabras. No sé si es bueno o es malo. No, está bien. De todas maneras, comenta dónde te pueden encontrar, Victoria. Dónde te pueden encontrar porque tú también Bueno, eres sanadora. claro, sí. Yo estoy actualmente en Instagram y es mi fuerte. Tengo un canal de YouTube donde voy compartiendo mis meditaciones, las que canalizo, pero principalmente en Instagram. Mi marca es Sacred Healer. También fue canalizada desde mi experiencia, ¿no? Y buscando esa sanación hacia los demás. Es Sacred-Healer. Lo anoto aquí. Ah, sí, listo. Y bueno, les cuento que yo brindo sanación energética integral, donde uso el péndulo, los registros akáshicos y los cristales para brindar sanación energética en cuanto a bloqueos, tanto en el plano físico como en el akash. También hago lecturas de registros akáshicos y recientemente me animé y ya estoy dando mi curso de registros akáshicos nivel 1, que es la lectura para nosotros mismos, y también el nivel 2, que es la lectura hacia las otras personas. Así que bueno, ahí les cuento. Así que ahí pueden encontrar a Victoria. Y gracias, Victoria, por este espacio. Y con Victoria cerramos el bloque de la mañana. Ahora a las 3 de la tarde nos volvemos a conectar con Miroslava, que también nos va a hablar de cómo ella encontró su grandeza a través de las finanzas. Luego tenemos a Mariel, que nos va a hablar de una mujer con mucha fuerza y cómo ella ha creído en ella y viene a decirte, si yo creo en mí, tú crees en ti. Quiero que ahora tú creas en ti. Entonces, tenemos una sesión en la tarde también bastante inspiradora. Así que gracias, amiga, por este espacio. Y bueno, a todos los que nos han acompañado, los esperamos en la tarde de nuevo. Y bueno, gracias, Victoria, por inspirarnos con tu historia.